Oxigena la sangre permanentemente en los pulmones. Ese es abuelo de pájaro lo que hay en el sistema cardiovascular, por lo cual nosotros más tarde aprendemos cómo se enferma, cómo diagnosticamos eso, cómo tratamos eso, ¿verdad? Eso sería la medicina, el arte de la medicina. Estamos empezando en lo básico. Ahora vamos con el sistema respiratorio. El sistema respiratorio pues, cumple una función que se denomina, lleva a cabo la respiración externa, en lo que me da el apellido, porque recuerden que el sistema cardiovascular ya hizo algo, que es llevar el oxígeno a la célula. Eso se llama respiración celular o respiración interna, para que pongamos estas dos diferenciaciones. ¿Cuál es el papel del sistema respiratorio? Llevar a cabo un proceso vital denominado respiración externa, porque ya conocimos la interna, que es el aporte del oxígeno a los tejidos, a las células, y las células sueltan el CO2 a la sangre. Eso se llama respiración celular o interna. Ahora, la externa, que es la que hace el sistema respiratorio, ¿en qué consiste? A ver, bien, yo estoy aprendiendo eso en el colegio. La respiración que hacemos nosotros, ¿qué tomamos? ¿Qué inhalamos? Oxígeno, ok, ese inhalamos, entramos oxígeno. ¿Y ese oxígeno dónde va? ¿A dónde? ¿A dónde va el oxígeno que inhalamos? A los pulmones, pero ¿y los pulmones lo llevan después a dónde? ¿A dónde? A los alveolos. ¿Y los alveolos lo llevan a dónde? A la sangre. Eso llevan a la sangre, a los capilares de las que están pegados al alveolo. Ahí llevan el oxígeno. ¿Y después qué pasa? Cuando exhalamos, ¿qué sale? CO2. Que eso viene de la sangre venosa, pasa al alveolo por la ley de los gases y lo botamos. Entonces, respiración externa, ¿qué es? Ya lo acaban de decir ustedes. Consiste en tomar el oxígeno del medio ambiente y llevarlo hasta la sangre, hasta los eritrocitos. Y de la sangre sale el CO2 y lo expelemos al exterior, digamos, es el proceso ese, ¿no? El intercambio gaseoso, entrada de oxígeno y salida de CO2, lo resumimos con esas dos palabras. Eso es respiración externa, porque la interna ya la aprendimos, que lo hace el sistema cardiovascular, ¿verdad? Circulatorio. Bueno, el sistema respiratorio, o en morfología le llamamos vía respiratoria, lo vamos a dividir en dos, las vías respiratorias superiores y las vías respiratorias inferiores. Las vías respiratorias superiores incluyen a la nariz, después siguen las fosas nasales, luego viene la faringe. Ya vamos a ver que la faringe pertenece también a la vía digestiva. Después de la faringe sigue la laringe y la parte alta de la tráquea. Esas son las vías respiratorias superiores. ¿Cuáles son las inferiores? Lo que sigue, o sea, la parte inferior de la tráquea con el árbol bronquial y los pulmones. Esas son las vías respiratorias inferiores. Ya vamos a ver que el árbol bronquial, hay bronquio, bronquiolos, hasta llegar a los alveolos, ¿verdad? Eso es el árbol bronquial. Y eso está metido en los pulmones. Esas son las vías aéreas inferiores o vías respiratorias inferiores. Vamos a hablar hoy vías respiratorias superiores. Entonces, miren lo que la función lleva a cabo la respiración externa, ingreso de oxígeno a la sangre y la expulsión de CO2. Bueno, para hacer eso ya ustedes me dijeron, profe, inhalamos, exhalamos, ya me hablaron de eso. Eso se llama ciclo respiratorio. El ciclo respiratorio consta de dos fases, uno de entrada de aire, que lo vamos a llamar inspiración o inhalación, ¿verdad? Es más conocido como inspiración. Y el otro, que es la salida del aire, de los pulmones hacia afuera, se llama expiración. Ustedes me dijeron exhalación, no está mal. Pero el ciclo respiratorio tiene una fase de inspiración, entrada de aire, y de expiración, salida de aire con CO2. Y la frecuencia respiratoria pues el número de veces que respiramos en un minuto, ¿verdad? Normalmente la respiración oscila entre 12 y 20 respiraciones por minuto, digamos la frecuencia respiratoria normal. Bueno, el intercambio gaseoso también se le llamaba antiguamente hematosis. Si ven esa palabra por ahí, es lo mismo. La ley de difusión de los gases, ¿qué dice? ¿Qué dice la ley de difusión de los gases en física? A ver, acuérdense. ¿Cómo dice? ¿No se acuerdan de eso? A un gas difunde de un sitio de mayor concentración a uno de menor concentración. Entonces, si pones una membrana ahí, el gas, si aquí está bien concentrado y allá no, tiende a pasarse para el otro lado. Esa es la ley de los gases. En eso consiste la respiración, ¿verdad? El oxígeno, por ejemplo, está a nivel del mar a 100 milímetros de mercurio, en el capilar está como a 50. Entonces la tendencia es, siempre que entramos aire, va a entrar a la sangre por la ley esa. Lo mismo que el CO2. El CO2 está más concentrado en el capilar de la pulmonar que en el alveolo. En el alveolo es más bajito, entonces tiene tendencia a salir. Ese es básicamente el proceso de respiración. La barrera alveolo capilar ocurre eso. La ley de la difusión de los gases de Boyle, de Gussac.
¿Cuántos son? De Charles también. Bueno, aquí están. Las vías superiores incluyen nariz, fosas nasales, laringe y la parte superior de la tráquea. Y las inferiores, el árbol bronquial con la tráquea inferior y los pulmones. Aquí tenemos entonces la nariz, las fosas nasales, la laringe y la parte superior de la tráquea. Esas son las vías superiores. ¿Cuáles son las funciones específicas de las vías respiratorias superiores? En las vías superiores no se lleva a cabo intercambio gaseoso. En las superiores hacen es conducir el aire, ya sea entrando o saliendo, ¿de acuerdo? Es el papel que cumple como respiración. Son vías de conducción del aire. Pero aparte de eso, miren lo que hacen. Aparte de ser un sistema de conducción entrando y saliendo, acondiciona el aire que respiramos. ¿Qué significa acondicionar el aire que respiramos? Lo purifica. El primer proceso es la filtración. Nosotros tenemos unos pelitos aquí en la nariz que se llaman las vibrisas. Esas vibrisas mucha gente se las quita con cera, ¿verdad? Eso es una barbaridad. ¿Por qué? Porque las vibrisas sirven como un filtro de las partículas del aire que traen polvo y eso se atrapa ahí más o menos en un mecanismo protector. Entonces lo primero que hace es filtrarlo y lo hacen las vibrisas. Luego lo calienta. ¿Quién calienta el aire? Esos tres huesos que están ahí, que son los cornetes, ¿verdad? Calientan el aire. Después dice que lo humedece. ¿Quién lo humedece? La mucosa respiratoria. Recuerde, la mucosa respiratoria es un epitelio pseudoestratificado, ciliado con células caliciformes, o sea que producen moco, digámoslo así. Ese epitelio humedece el aire, que debe estar ya filtrado, que ya debe estar, ¿verdad?, caliente, y ahí la humedecen y entonces ya entra a la vía inferior con esas características, ¿verdad? Si un aire entra impuro va a producir enfermedades y problemas de bronquitis y de enfermedades crónicas. Los cornetes son tres elementos óseos que están en la pared lateral de las fosas nasales. Son superior, medio e inferior. Y ahorita lo explicamos. Bueno, ya están, digamos que la otra función sería esto, que tiene un papel no respiratorio. Dos funciones que son básicas para un ser vivo, que son la fonación. ¿Qué significa fonación? Producción de la voz. Eso lo hace la laringe, ¿verdad? Sus cuerdas vocales vibran y nosotros podemos hablar, producir la voz gracias a la laringe. Entonces es un papel no respiratorio. Y el otro es, aquí se encuentra el órgano de la olfacción. Arriba del cornete superior está la mucosa olfatoria. Hay unos receptores que se especializan en captar los olores. Entonces ahí se encuentra también el sentido de los receptores olfatorios. En la mucosa olfatoria pituitaria roja, que queda encima del cornete superior. Ahí empieza la vía olfatoria. Y ya esto es física, ¿no? Constituye el 45% de la resistencia de las vías aéreas y el 30 al 50% del espacio muerto anatómico. ¿Qué quiere decir eso? Recuerden nuevamente la física que vieron en el bachillerato. Para que haya un flujo aquí tiene que haber una diferencia de presión entre un extremo y otro y una resistencia en la pared del tubo. ¿Se acuerdan de esa que decía que el flujo es igual a un delta de presión sobre la resistencia? Bueno, la resistencia, porque está en la parte ósea, en la parte de las fosas nasales, la mitad de la resistencia en la vía aérea está en la vía superior. ¿Y qué es espacio muerto anatómico? Es el aire que no ventila, que no se intercambia, perdón. La mitad del aire queda en la vía respiratoria superior, eso no hay alveolo por ahí, entonces no se intercambia, sencillamente es un aire de conducción. Eso es todo, que es la función de las vías aéreas superiores. Bueno, hablemos de cada una de esas partes ahora. Hablemos de la nariz. ¿Qué viene siendo la nariz? Vamos a definirla. La nariz es una eminencia, una saliente que se encuentra en la parte anterior de la cara, ¿verdad? Digámoslo así, para ponerle una definición. Constituida por unas partes blandas, como la piel, tejido subcutáneo, músculos, un esqueleto de cartílago y una mucosa. Repitamos, ¿qué es la nariz? Es una eminencia piramidal que está en la parte anterior de la cara. Si le quieren precisar más, dicen encima de la boca, por dentro y hacia abajo de las cavidades orbitarias, como ustedes quieran decirle, ¿verdad? Pero es una eminencia de partes blandas, una eminencia piramidal que está en la parte anterior de la cara, formada por piel, tejido subcutáneo, músculos, un esqueleto de cartílago y una mucosa. Eso es la nariz. La nariz tiene dos paredes laterales, ¿no? Pared lateral derecha, pared lateral izquierda. Tiene una base inferior. Esa base inferior tiene a los lados las alas de la nariz.
hacia adelante tiene la punta nasal y tiene dos orificios denominados las narinas. Las narinas están separadas en la línea media por el tabique cartilaginoso. La base del tabique se le llama la columela. Columela. ¿De acuerdo? Entonces, pared lateral derecha, pared lateral izquierda, la base con las alas, la punta, las narinas y la columela. O en algunos libros le quitan la N y le dicen colúmela o columela. Pero a mí me gusta más que se llame como columela, como una columna. Bueno, el borde anterior de la nariz se le llama dorso nasal. Esto es el dorso nasal. Y la parte del dorso nasal que está sobre los huesos nasales se le llama puente nasal, o sea, donde colgamos los lentes, ¿no? Es la piel de la nariz que queda cubriendo los huesos nasales. Eso es una descripción de la nariz. Antiguamente hablamos de una nariz de tipo leptorrino, la de los centros de Europa, una nariz respingada, ¿verdad? Más grande. Hablamos una de tipo platirrino, que era la nariz negroide, ¿verdad? Del África, que las narinas eran transversales y era muy chata, y la nariz oriental, que era la mesorrina, pero ya eso no se usa mucho. Ya hay muchas mezclas, ya nosotros somos un mosaico de raza, ¿verdad? Tenemos ancestros africanos, indígenas, europeos, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, en cirugía plástica, pues obviamente que hay que tomar unos ángulos y unas medidas para no a todo el mundo le tienen que hacer una nariz respingada, porque eso no es así, en eso no consiste la estética. Bueno, entonces estructuralmente la nariz está soportada sobre unos huesos. ¿Sobre qué hueso está pegada la nariz? Vamos a ver, el frontal, los huesos nasales y el maxilar superior. Sobre esos huesos está pegada la nariz. En otorrino se habla no de la nariz, sino de la pirámide nasal, que incluye esos huesos, ¿no? Repito, frontal, huesos nasales y el maxilar superior. Sobre eso está pegada esa parte blanda que llamamos la nariz. Entonces, los huesos que le dan soporte, sobre los cuales está, digamos, pegada, frontal, hueso propio y maxilar superior. Ya dijimos que tiene las alas nasales. Bueno, la entrada a las narinas, ¿verdad? Si yo meto el dedo aquí en la narina, hacia la punta de la nariz, aquí hay un huequito, una prolongación hacia adelante, donde se va el moquito rebelde. Cuando uno está sacando un moquito, uno hace así, y como que se mete el dedo más hacia adelante, eso se llama vestíbulo nasal, ¿verdad? Se llama esta partecita. Yo me meto aquí, lo que queda aquí, hacia la punta de la nariz, delante de la narina está el vestíbulo nasal. Y los pelitos que hay en la nariz, ya se los dije, que sirven para filtrar el aire, son las vibrisas, se escribe así, ¿no? Con B pequeña la primera y con B grande la segunda. Vibrisas, que están a la entrada de las narinas, un poquito por encima de la entrada de las narinas. Bueno, la nariz ya no tiene más nada, básicamente es eso. Tiene en la mitad un cartílago que las divide, ¿no? Es el cartílago del tabique. Bueno, la nariz tiene un esqueleto de cartílago que le da forma, ¿verdad? El esqueleto cartilaginoso de la nariz lo componen dos cartílagos pares y uno impar. O sea, ¿cuántos cartílagos tiene? Digamos 5 cartílagos tiene la nariz que son constantes. Hay unos accesorios que son inconstantes, vamos a estudiar los cartílagos que son constantes. 5 cartílagos, 2 pares y uno impar. ¿Cuáles son los cartílagos pares? Los alares y los laterales o triangulares. Dos acá, ¿verdad? Uno de este lado hay dos, del lado derecho hay uno, del lado izquierdo hay otro, o sea, son pares. Repito, cartílagos alares, los del lado de la nariz, y encima los laterales o triangulares. Y en la línea media está el cartílago del tabique, ¿no? Este que vemos aquí, que se mueve así en la línea media. Esos son los cartílagos de la nariz. Ya dijimos, el epitelio es un epitelio pseudoestratificado, ciliado, con células caliciformes. A eso le llaman en fisiología el escalador mucociliar, porque el moco que se atrapa allá en los diferentes terrenos, y esos son luego, pues, ascienden ¿verdad? Con las cilias, y uno con una tos o soplándose la nariz o con un estornudo, pues elimina parte de ese polvo que se fue en la respiración. Vean los cartílagos. Cartílago alar, encima del alar está el lateral, ese también le dicen triangular, y en la línea media está el cartílago del tabique o septum nasal, como quieran llamarlo. Entonces repasemos, miren un paciente haciendo una rinoplastia funcional ahí.
Los que van a ser cirujanos plásticos otorrinos les toca pues saberse los cartílagos, operar bien todo lo que tienen que hacer. Miren entonces ahí el dorso nasal, el puente nasal arriba, la sala, las narinas y la columela. Hablemos ahora de las fosas nasales. Hagamos lo mismo que hicimos con la nariz, démosle una definición. ¿Qué son las fosas nasales? Entonces, la nariz dijimos que era una prominencia o triangular o piramidal que estaba en la parte anterior de la cara, una saliente. Bueno, ahora vamos a hablar de la fosa nasal. ¿Qué son? Decimos que son dos cavidades óseas que están entre la base del cráneo, vean aquí, y el paladar duro o techo de la boca. Entonces son dos cavidades óseas que se encuentran entre la base del cráneo y el techo de la boca o paladar duro. Eso es la fosa nasal. Las fosas nasales tienen 4 paredes, ¿verdad? Cada fosa nasal tiene 4 paredes y tiene 2 orificios. Un orificio anterior que lo comunica con la nariz y un orificio posterior llamado coanas que lo comunica con la faringe. Repito, son 2 cavidades óseas que están entre la base del cráneo y el paladar duro. Tienen 4 paredes, ¿verdad? Superior o techo, inferior o piso, pared medial y pared lateral, y tiene 2 orificios. Orificio anterior de las fosas nasales que lo comunican con la nariz y orificio posterior llamado coanas que lo comunican con la faringe, ¿verdad? Coanas se escribe pues así como suena, ¿no? ¿Qué son las coanas? Los orificios posteriores de la fosa nasal. Lo comunican con la faringe. Bueno, hablemos de las paredes. La pared superior de la fosa nasal, vean aquí. ¿Qué es la forma? Decimos huesos nasales, frontal, el etmoides y el cuerpo o rostro del efenoide. Ese es el techo. Huesos nasales, frontal, etmoides y el rostro del efenoides. Eso es el techo de la fosa nasal. El cuerpo del efenoide es lo mismo que el rostro. El piso, la bóveda palatina, ¿verdad? Es decir, maxilar superior y hueso palatino. Ese es el piso. La pared medial es esta que hay aquí. La pared medial la forma el tabique óseo. El tabique óseo lo origina el vómer y la lámina perpendicular del etmoide. Recuerden que hacia la nariz el tabique óseo pues, se prolonga como cartílago en la nariz. Pero entonces en las fosas nasales la pared medial la forma el tabique óseo que lo forman vómer y lámina perpendicular del etmoide. Esa es la pared medial. Y la pared lateral es donde están los cornetes, ¿no? La pared lateral, vean ahí, lo forma el hueso lagrimal, el maxilar superior, el efenoides, ¿verdad? Eso es básicamente la pared lateral. Y lo llamativo de la pared lateral es que ahí están los 3 cornetes. Los cornetes son el superior y el medio son prolongaciones del hueso etmoide, ¿de acuerdo? No son huesos de la... Mientras que el cornete inferior es un hueso independiente de la cara, se le llama la concha inferior o cornete inferior. Entonces, los 3 cornetes, uno es hueso de la cara, que es el cornete inferior, los otros 2 son cornetes etmoidales. Entonces, esas son las fosas nasales, 2 cavidades óseas, ahí, ¿verdad? Que tienen 4 paredes, 2 orificios y en la línea media un tabique óseo, que es la pared interna. Veanlo ahí. El tabique óseo son estos huesos, ¿no? Lámina perpendicular del etmoide y el vómer. El tabique óseo, pared medial. Vean la pared lateral, esos son los cornetes, que están tapizados ahí de mucosa. Miren cómo se ven los cornetes, ¿no? Aquí se ve, esta es la pared lateral, este es el tabique. ¿Cómo se llama el número 6? ¿Cómo se llama ese elemento número 6? Columela. ¿Y el número 8 cómo se llama? Ala nasal. ¿Y el número 5? ¿Cómo? Nariz, esa es la nariz, correcto. Ok. Vean lo que yo le decía, uno lee un libro de otorrino y uno dice la nariz, sino la pirámide nasal y meten a los huesos. ¿Cuáles huesos le dan soporte? Frontal, huesos nasales y maxilar superior. Bueno, entonces
Miren lo que dice, pirámide nasal lo forman huesos, cartílagos y planos musculares. Bueno, esto es lo que vamos a notar. La válvula nasal interna. Los músculos los vimos el semestre pasado, pero anotemos que es la válvula nasal interna. Muchos otorrinos, muchos cirujanos plásticos operan la nariz y no les importa, pero hay que conservar la válvula nasal interna, porque después queda un problema funcional y entonces operado por cirujanos plásticos, pero lo ideal es que lo opere el otorrino que haya hecho estética facial. La válvula nasal interna es la región más estrecha de la vía aérea. Miren aquí en la forma. Cartílago triangular es el mismo cartílago lateral. El cartílago cuadrangular es el mismo del tabique y la cabeza del cornete inferior. Entonces anoten eso. ¿Qué estructura forma la válvula nasal interna? Lo repetimos. Es cartílago triangular, le pueden poner lateral, que ese es el otro nombre que tiene. Cartílago cuadrangular es el cartílago del tabique septo nasal y la cabeza del cornete inferior. Entre esas tres cosas queda la válvula nasal interna, ¿verdad? Si yo reseco los cartílagos indiscriminadamente sin respetar eso, pues dejo al paciente con problemas para respirar, porque le daño su válvula nasal interna. Entonces, ¿quién la forma? Cartílago lateral del tabique y la cabeza del cornete inferior. Los cartílagos tienen otro nombre ahí para que de pronto no nos confundamos. Repito, el triangular es el mismo lateral, el cuadrangular es el mismo septo nasal o del tabique. Entonces ahí nos muestran los cartílagos, mírenlo aquí, el de la nariz, y encima está el cartílago lateral o triangular. Y el septo nasal es el cartílago del tabique. Bueno, ahí está el resumen. Bueno, ¿quién conforma entonces la pared lateral? La pared lateral la conforman maxilar superior, efenoides, palatinos, humis y etmoides. Y aquí destacamos los cornetes. Bueno, debajo de cada cornete hay una cavidad, un espacio, que se llama meato. Es decir, si hay tres cornetes, hay tres meatos que tienen el mismo nombre, ¿no? Meato superior, meato medio y meato inferior. Repito, debajo de cada cornete hay una cavidad llamada meato. En esos meatos drenan los senos paranasales y la vía lagrimal. Vamos a mirar, por ejemplo, qué drena en el meato superior. Drenan los senos etmoidales, posteriores y los senos efenoidales. Eso es en el meato superior. ¿Qué drena en el meato inferior? La vía lagrimal, o sea, el conducto naso-lagrimal. Drena en el meato inferior. Y en el meato medio el resto de senos paranasales, ¿verdad? Es decir, si aquí drenan los etmoidales posteriores, acá drenan los etmoidales anteriores, el seno frontal, el seno maxilar, los demás senos, ¿no? ¿Qué huesos de la cabeza tienen senos? Recordémoslo, tienen senos paranasales, el frontal, el maxilar superior, el etmoides y el efenoides. Esos son los huesos de la cabeza que tienen senos. El temporal tiene aire, digamos, pero no tiene seno, tiene son cervillas mastoideas y eso está lleno de aire, ¿no? El hueso temporal. Pero los senos paranasales, repito, son en el frontal, efenoides, etmoides y maxilar superior. Y todos esos senos, ya vamos a verlos, cumplen una función. Ellos por dentro los tapiza una mucosa respiratoria, ¿no? Y ellos están drenando moco permanentemente a la zona de los meatos. Cuando eso se obstruye o nos da una gripa o se contamina eso por bacterias, viene un proceso que es la sinusitis. Y hay que operar al paciente, a veces cuando no le sale la pus de ahí hay que entrar por esos orificios en los meatos y drenar y lavar esos senos, ¿verdad? Ya hoy día se hace por endoscopia ese procedimiento. Bueno, entonces aprendamos, a ver. El meato inferior no drena senos, sino la vía lagrimal. Y en el meato superior drenan dos senos que me los aprendo, ¿verdad? Son los efenoidales y los etmoidales ¿qué? Posteriores. En el meato medio van los demás senos. Ya ustedes aprendan el superior y el inferior. Bueno, en el meato medio hay una, digamos, la cavidad del meato medio tiene una prolongación que se llama hiato semilunar, que es el mismo meato medio, ¿no? En el hiato semilunar drena específicamente el seno maxilar. ¿Sí me entienden? O sea, el seno maxilar tiene un espacio dentro del meato medio que se llama hiato semilunar, pero no deja de ser el meato medio. Sino que específicamente, ¿qué seno del meato medio va al hiato semilunar? Ya sabemos que es el seno maxilar. ¿Qué más encontramos en la zona del meato medio? Dice que delante se encuentra una cresta que se llama así, ¿no? El ayer nasi o cresta nasal. Y hay una depresión anterior que se llama atrio. Eso lo van a ver ustedes cuando vean el RAFE medio, ¿no? Dice, profe, muéstreme el atrio y muéstreme el ayer nasi, ¿verdad? Entonces, delante del meato medio, identificar el atrio
y la cresta nasal, digámoslo así, están por delante del meato medio. Entonces ustedes el meato, aquí viene, meato superior, meato, y aquí adelante van a ver la cresta nasal y el atrio, delante del meato medio. Entonces resumen, ¿qué drena en el meato inferior? La vía lagrimal, conducto nasolagrimal. Ese se lo aprenden hoy. En el superior drenan dos senos, esfenoidales y hemoidales posteriores, y en el medio todos los demás senos, después sacan la cuenta cuáles serían. Y específicamente en el hiato semilunar del meato medio, el seno maxilar. Bueno, cuando uno va a votar por otorrino, siempre le preguntan eso a los otorrinos. Ahí está el resumen. Ahí está el resumen. Ahí le pusieron el medio, en maxilar, hemoidal anterior, frontal. Ahí nos muestran la pared medial, el piso, el techo y la pared lateral. Ahí están las tres paredes, ¿no? Techo, el piso y la pared medial. Y esta es la pared lateral, la de los cornetes. Y esto es lo que se llama meato, este espacio que hay aquí. Este es el meato medio. Y esta es la cresta nasal y esta zona es la del atrio, ¿no? Y esta aquí sería el meato inferior. Bueno. Las fosas nasales, ahí está una proyección externa de donde estaría. Ahí está un repaso de lo que dijimos. Bueno, irrigación. ¿Quién irriga la nariz y las fosas nasales? Entonces lo hacemos de una manera sencilla. La nariz y las fosas nasales lo irrigan tres arterias principales, que son la oftálmica, la maxilar interna y la arteria facial. La oftálmica, ¿qué ramas da para las fosas nasales? Miren cómo se llaman las arterias, hemoidales anteriores. La maxilar interna, ¿qué ramas da? Palatina superior, esfenopalatina, interiopaladina. Y la facial, prácticamente irriga en la nariz, da la arteria del subtabique y la arteria del ala de la nariz. Digamos que las dos primeras son las de las fosas nasales y la arteria facial es la arteria que le da la rama a la nariz. Entonces, de esas tres arterias provienen las arterias de la fosa nasal, las dos primeras, y la facial le da las arterias a la nariz, propiamente. Ahí está el resumen. Miren cómo nos explican la mucosa, miren los cilios, las células que producen moco, etc. Bueno, la nariz pues tiene una zona muy irrigada. Mucha gente le ha pasado que le sangra la nariz espontáneamente, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese sangrado mutilante por la nariz? ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dicen cuando a una persona le sangra la nariz? Bueno, la gente en el común y corriente dice que tabardillo, pero eso se llama técnicamente una epistaxis, es el término. Epistaxis. O rinorraya, la que es espontánea se le denomina epistaxis. ¿De acuerdo? ¿Por qué sangramos por la nariz? Pues algunas veces por esto, ¿no? La nariz tiene, la zona del tabique tiene bastantes arterias. Y hay una zona que tiene una irrigación con una arteria delgada que se llama la zona de Kieselbach o triángulo de Kieselbach, que queda en la parte anterior inferior del tabique, ¿no? Entonces esa zona sangra con frecuencia, ¿no? Se escribe Kieselbach, se escribe así, apellido alemán, Kieselbach. Entonces la zona por donde ocurre la mayoría de la epistaxis es esta de aquí, ¿no? El área de Kieselbach, que son las anastomosis de esas arterias hemoidales y esfenopalatinas, ¿verdad? Bueno. Área de Kieselbach, que es de la región anteroinferior del tabique. Pregunta de examen. La zona que origina la mayoría de sangrados espontáneos, epistaxis, ¿dónde queda? Es de la región anteroinferior del tabique y se llama el área de Kieselbach. Miren, la anastomosis, ustedes la vieron allá, de las arterias esfenopalatinas, la del subtabique y la arteria hemoidal anterior. O sea, los que vimos anteriormente, ahí esas arterias se unen a esa anastomosa y esa zona es propensa al sangrado. Antero inferior del tabique, área de Kieselbach. Bueno, si nos vuelven a hablar de la pirámide nasal, no hablan solo de la nariz, sino que involucran obviamente la zona ósea, ¿no? Ya saben ustedes el punto nación, la glabela, el área acá, mire, columela, yo que les decía yo, de la columela, no de la columela. Músculos,
son del semestre pasado, el prócer, el transverso de la nariz y el dilatador de las narinas. Esos son los músculos de la nariz. El piso, bueno, tiene piso, techo, pared medial y pared lateral. ¿Dónde se encuentran los cornetes? ¿En cuál de esas paredes? ¿En cuál? En la lateral. ¿Y el tabique es qué pared? Medial. El frontal y el etmoide son qué pared? El techo. La bóveda palatina, o sea, el paladar duro, ¿qué pared es? La pared inferior o piso. ¿Y las cuanas cuáles son? ¿Son los orificios anteriores o posteriores? Posteriores, que comunican ¿con quién? Con la faringe. ¿Y los orificios anteriores cómo se llaman? De las fosas nasales, ¿cómo se llaman los orificios anteriores? ¿Cómo? Narinas, no. Se llaman orificios anteriores de la fosa nasal. Literal. ¿Qué son las narinas? ¿Los orificios de quién? De la nariz. Entonces no vayan a echar el embuste que las narinas son orificios anteriores. No es lo mismo nariz que fosas nasales. ¿Qué es la nariz? Parte blanda. ¿Qué son las fosas nasales? Cavidades de hueso. Entonces, cada una tiene su orificio. El orificio anterior de las fosas nasales se llama orificio anterior de las fosas nasales. El de la nariz se llama narina y el posterior de las fosas nasales se llama ¿cómo? Coana, correcto. Eso es básicamente lo que hay que saberse. Vean la pared lateral, los 3 cornetes aquí. Recuerden, el que es un hueso propio de la cara es el cornete inferior. Estos 2 primeros cornetes son etmoides. ¿Cómo se llama la cavidad que está debajo de cada cornete? Meato. En el inferior drena ¿quién? La lagrimal. Y en el superior, ¿qué seno? El fenoidal y el moidal posterior. En el de la mitad van todos los otros que no me acuerdo, digámoslo así. Pero ya asegurando el meato superior y el inferior, ya el meato medio es más suave, ¿verdad? Acordarse que en el hiato semilunar está este seno maxilar. Okay. Miren los tres cornetes, los meatos. El techo lo señalan ahí. Ahí está el tabique, ¿verdad? Con el pomen abajo y arriba la lámina perpendicular del etmoide y hacia adelante está el cartílago del septum o septo nasal. Vean los cornetes otra vez con los meatos. Bueno, ya eso es de otorrino, ya lamela y esa cosa. Bueno, lo que le acabo de decir es lo más importante. Ya eso ya es la especialidad, ¿no? Ya tienen que los otorrinos saberse sus detalles. Las áreas de cóctel y esas cosas. Ahí están esquemáticamente los meatos. Ya no es el día de jale, de horno, de quiero eso, nada de eso, no vayan a pararle bola a eso. Sino que de pronto, si rotan con un otorrino, de pronto él sí les gustaría esa anatomía que está ahí. El día es de un receso frontal y el ayer nace. Nos muestran el ayer nace. Y nos repasa nuevamente que está en el techo, en el piso, en la pared lateral, en la pared medial. Los cartílagos de la nariz nos lo vuelven a repasar. Los senos paranasales, les decía yo, son unas cavidades que hay en algunos huesos de la cabeza, ¿verdad? Tenemos senos paranasales frontal, ¿qué más? El moidal, ¿qué más? El fenoidal y maxilar superior. Esos son los que tienen seno. El temporal tiene celdilla mastoidea, que no son senos paranasales. Estos son huesos neumáticos que tienen aire y en su interior una mucosa nasal. ¿Cuál es la función de los senos paranasales? Actuar como cajas de resonancia para la correcta modulación de la voz. Si ese hueso fuera compacto, macizo, los maxilares, el frontal, la voz nuestra sería una voz como metálica, ¿verdad? Como eso está lleno de aire, pues sirve como para que la voz salga como la tenemos. Si no, pues digamos esa es la función de los senos paranasales, modular la voz, caja de resonancia. Y ellos tienen mucosa respiratoria, mucosa, lo mismo que está en el epitelio de aquí es igual al epitelio de la vía respiratoria. Y ellos drenan a las fosas nasales el moco que produce. Cuando tenemos una gripa y se tapan todos esos orificios ahí, esto se llena de moco y a veces se llena de bacterias y es una sinusitis, ¿verdad?
Siempre que tenemos una gripa, tenemos una rinosinusitis aguda que en 3 o 4 días se nos resuelve. Pero cuando quedan secreciones y se acumulan y se nos hace infección después, entramos en la sinusitis crónica, que ya esas son patologías ya que necesitan antibióticos, y si no ceden, ahí necesitan cirugía. Bueno, ahí está un resumen, que son las vías superiores. Bueno, vamos con el otro elemento, la faringe. La faringe es como una letra F, ¿no? Faringe. Entonces vamos a hacer lo mismo que lo anterior. ¿Qué es la faringe? Lo definimos. La faringe es un conducto músculo-membranoso. ¿Qué era la nariz? Una eminencia de parte blanda, piramidal. ¿Qué eran las fosas nasales? Cavidades óseas. Ahora esta es otra definición. La faringe es un conducto músculo-membranoso que se encuentra entre la base del cráneo y la vértebra C6. Se encuentra delante de la columna cervical y detrás de las fosas nasales, de la cavidad bucal y de la laringe. Repito, conducto músculo membranoso que va de la base craneal a C6. Se encuentra delante de la columna cervical y detrás de fosas nasales, la boca y la laringe. Eso es la faringe. Conducto común a la vía respiratoria y a la vía digestiva, digámoslo así. Cuando ustedes están tragando, que tragan mal, se le entra una tos, ¿verdad? Y la persona que dice, ¿se le fue qué? Por el camino viejo, ¿verdad? El camino viejo es la vía respiratoria porque es una vía común, ¿verdad? La faringe se divide en 3 partes, tomando como referencia el velo palatino y el hueso hioides. ¿Verdad? El velo y el hueso hioides la dividen en 3 partes. La parte que está arriba del velo se llama rinofaringe o nasofaringe. La que queda entre el velo y el hueso hioides es la bucofaringe u orofaringe. Y la que queda debajo del hueso hioides hasta C6 se llama la laringofaringe o faringe laringea, como quieran llamarlo. Entonces, la faringe se divide en 3 partes: rino, oro y laringofaringe. Recuerden la referencia, el velo palatino y el hueso hioides. Dice que mide, está delante de la columna cervical y está detrás, ahí lo que yo les dije. Bueno, la naso o rinofaringe, miren otro nombre que tiene, este es el nombre que más se usa en medicina. A la rinofaringe se le llama el cavum-faringe, para que pongamos ese nombre también. Dice conducto muscular, músculo membranoso es mejor. Ahí está lo que yo les dije, la definición. Y ahí está la foto de la faringe. Forma de embudo incompleto en la parte anterior, se continúa hacia abajo con el esófago, mide de 13 a 16 centímetros transversalmente, 4 y 2 en sentido en el extremo inferior. Hay separación de 2 a 3 centímetros entre la pared anterior y posterior, esas son precisiones. Así es la faringe, así sería. Bueno, ahí está la faringe con los nervios y los músculos que la componen. Bueno, hablemos de la rinofaringe o cavum-faringe. Entonces es la porción que queda por encima del velo del paladar y por detrás de las fosas nasales. Tiene en la pared lateral de la rinofaringe drena la trompa de Eustaquio. Y en el techo de la rinofaringe, que es la base craneal, se encuentran las adenoides o amígdalas. ¿Cómo se llama? Las adenoides se conocen más, ¿no? Amígdala faringea o adenoides. Les repito, la rinofaringe destacamos. En el techo, las adenoides. Y en la pared lateral, el orificio de la trompa de Eustaquio, que tiene un rodete que
tiene dos pliegues, ¿no? Ustedes ahora que vean la práctica van a ver que este pliegue superior le llaman el salpingo-faríngeo, el salpingo-palatino, y el pliegue inferior salpingo-faríngeo. Veanlo aquí. El orificio de la trompa pues es así, ¿no? Ellos van a ver un orificio de esa manera, y arriba le hablan del pliegue salpingo-faríngeo y el de abajo el pliegue salpingo-palatino, y este es el orificio tubárico. Le llaman rodete también a esa zona. Bueno, la pared posterior de la rinofaringe es la región prevertebral. Entonces destacamos eso básicamente. Entonces, ¿qué encontramos en la rinofaringe? Pues obviamente comunicación con las coanas, con las fosas nasales. En el techo las adenoides, en la pared lateral el orificio de la trompa de Eustaquio con sus dos pliegues. Y en el orificio de la trompa de Eustaquio hay una amígdala también aquí, que rodea este. La amígdala que se encuentra sobre la trompa, el orificio de la trompa, se llama amígdala tubárica. Entonces hacia adelante la rinofaringe comunica con las fosas nasales y atrás tiene la región prevertebral. Eso es rinofaringe básicamente. Vamos a ver algunas fotos, veanlo aquí. Miren el orificio de la trompa. Este es el pliegue salpingo-faríngeo y este es el pliegue salpingo-palatino, este es el orificio tubárico, y ahí están las amígdalas tubáricas, ¿no? La amígdala palatina queda aquí, ¿no? En el techo de la rinofaringe. Y hay una fosita de Rosenmüller por detrás del rodete tubárico, no, por delante, perdón, del rodete tubárico. Hay una fosita que llaman fosita de Rosenmüller. Eso es rinofaringe. El señor Morgagni. Hablemos ahora de la orofaringe o mucofaringe. Eso es lo que nosotros más hemos visto en la vida, ¿no? Cuando nos duele la garganta nos miramos en el espejo. ¿Qué imagen vemos en el espejo cuando nos miramos la garganta? Esa es la imagen que vemos, ¿verdad? Acá arriba, este es el paladar blando. ¿Y esta prolongación cómo se llama? ¿La qué? La campanita. La úvula. Entonces, la orofaringe comunica con la cavidad bucal por este espacio que hay ahí que se llama el istmo de las fauces. Entonces, la orofaringe hacia adelante comunica con la boca a través del istmo de las fauces que lo componen. Arriba, paladar blando y la úvula. Abajo, base de la lengua. Y a los lados, las fosas amigdalinas con las amígdalas palatinas. Eso se llama el istmo de las fauces. Esto comunica la orofaringe que queda para allá con la cavidad bucal que queda hacia adelante, ¿de acuerdo? Entonces esto se llama el istmo de las fauces. Repito, arriba, paladar blando y úvula. Abajo, base de la lengua. Y a los lados, amígdalas con sus fosas amigdalinas, amígdalas palatinas. Bueno, entonces la pared anterior es el istmo de las fauces. La pared posterior es la región prevertebral. Y en la pared lateral se encuentran las amígdalas palatinas, que tienen una pilar anterior y un pilar posterior. La fosa amigdalina tiene pilar anterior y posterior. ¿Cuántas amígdalas llevamos? Las adenoides son las amígdalas faríngeas. Las tubáricas van 2. Las palatinas son, nosotros creíamos que estas eran las únicas amígdalas que había, y no. Esa es una de las 5 tipos de amígdalas que hay. Aquí en la base de la lengua hay otras amígdalas que se llaman amígdalas linguales. Amígdalas linguales. Y eso es la orofaringe. Y cuando a nosotros se nos inflama la garganta, ustedes notan que uno ve como unos punticos así, ¿verdad? Bueno, esas son otras amígdalas que hay en la pared posterior de la faringe, que se llaman cordones laterales. O sea, en conclusión, ¿cuántas amígdalas hay en la faringe? Vamos a contarlas otra vez. Las que están en el techo se llaman adenoides o amígdalas faringe. Las que están en la boquita de la trompa de Eustaquio se llaman amígdalas tubáricas. Las amígdalas tradicionales, cuando abrimos la boca, que están a los lados de la orofaringe, son las amígdalas palatinas. En la base de la lengua, las amígdalas linguales, y en la pared posterior de la faringe, los cordones laterales. Todo ese conjunto de amígdalas se llama anillo de Waldeyer. Veanlo. El anillo de Waldeyer, ¿qué viene siendo? El anillo de Waldeyer es el anillo linfático de la faringe.
Son todas las amígdalas que hay ahí. Repetimos cuáles son: amígdala faríngea o adenoide, amígdala tubálica, amígdala palatina, amígdala lingual y cordones laterales. 5 grupos de amígdala forman el anillo de Waldeyer. En la anatomía clásica describe un anillo de Bickel, pero eso ya no lo usa casi nadie. Hay de todas maneras que lo han notado. Bueno, miren la orofaringe, así la vemos nosotros, ¿verdad? Mirenlo aquí. Eso, bueno, ese es como un chiste que pasaba ahí en portugués. Quedó allí en esa diapositiva, pues como dice ahí. Son unos espermatozoides que van por la faringe. Y si queda muy distante, do útero, como está en portugués. Bueno. Listo. Y la otra parte se llama la laringofaringe. En la laringofaringe no hay mucha cosa. En la laringofaringe, la pared posterior es la región prevertebral. Y adelante está la laringe, digamos así, no hay más nada. A los costados hay una fosita que se llaman así, fosita piriforme. ¿Ya? Entonces, en la laringofaringe, en los costados están las fositas piriformes o canales faringolaringeos. Delante queda la laringe y detrás queda la región prevertebral. Listo, no hay más nada en la laringofaringe. Inervación de la faringe. La faringe, todos sus músculos los inerva el nervio vago, ¿verdad? Excepto uno, el estilofaringeo, uno que es estilizado, pues no se deja inervar. Hay una cantidad de músculos y justamente hay uno que quiere un nervio para él solo. ¿Cuál es? Uno estilizado, para que no se les olvide, el estilofaringeo, que lo inerva el noveno par. ¿Quién inerva los músculos? Todo el vago menos el estilizado, que es el estilofaringeo, que lo inerva el noveno. Y la inervación sensitiva lo da el quinto, el noveno y el décimo par craneal. Inclusive el reflejo del vómito va por la vía de estos nervios, básicamente estos dos nervios. Bueno, cuando uno se toca, pues la faringe con el dedo así estimula ese reflejo, pues entra por el quinto y el noveno y regresa por el décimo par. Ya con contracción de los músculos y ya la expulsión del vómito. Vean las coanas. Viéndolos por detrás, esto es la úvula, este es el paladar blando, ya visto la base de la lengua. Bueno, hablemos de la estructura de la faringe. La faringe estructuralmente está compuesta, ya dijimos, un conducto musculomembranoso, entonces tiene una mucosa, una poneurosis intrafaringea, donde después vienen unos músculos y una poneurosis perifaringea. Dos tipos de músculos hay: los constrictores, que son los que atrapan el bolo alimenticio, ¿verdad? En el primer tiempo de la deglución y crean un gradiente de presión. Y hay otro grupo que se llama elevadores. Cuando uno ya apretó eso, para completar la deglución, eso eleva y crea un gradiente de presión que hace descender el bolo alimenticio. Esos son los músculos elevadores. Los constrictores son pares, ¿no? Superior, medio, inferior, y los elevadores son los que están ahí: faringo, estafilino, estilofaringeo y el petrofaringeo. Bueno, el velo palatino tiene sus propios músculos y una poneurosis también, ¿no? Miren los músculos del velo solo: peristafilino externo, interno, faringoestafilino, palatostafilino y glossoestafilino. Nos interesan los músculos constrictores y elevadores de la faringe. Estos son más menuditos, pero ojalá nos aprendamos de la faringe por lo menos. ¿Quién inerva esos músculos de la faringe? ¿Qué nervio? ¿A todos? ¿A cuál no? Al estilofaringeo, perfecto. Vean, los constrictores están en amarillo, en azul y en rojo. Porque son tres pares de constrictores, que son los que atrapan el bolo alimenticio, aprietan eso, y los elevadores hacen el segundo tiempo de lo que es el primer paso de la deglución, que es en vía faríngea. Luego va al esófago, y el esófago tiene unas ondas peristáticas que lo descienden hasta que cae el estómago, ¿verdad? Eso se llama deglución. Primer tiempo es faríngea. Más gráficas de la faringe. Bueno, ya el resumen, ¿qué es la faringe? Dice tubo musculoso, me gusta más músculo membranoso. Comunica con la boca a través del istmo de la fauce, ya lo dijimos. Comunica con el esófago, sí. Comunica con las fosas nasales a través de las coanas, sí. Con la laringe a través de la glotis, sí. Con el oído medio a través de la trompa de Eustaquio, sí, ya se abre la rinofaringe, miren todo lo que
dice de la faringe. Bueno, repasemos el anillo de Waldeyer. ¿Qué es el anillo de Waldeyer? El tejido linfoide de la faringe. Lo componen 5 grupos de amígdalas, lo repetimos: faringias o adenoides, amígdalas tubáricas, amígdalas palatinas, amígdalas linguales y cordones laterales. Eso es el anillo de Waldeyer. Mírenlo en los niños, ahí está. Cuando estas adenoides se crecen, miren cómo se crecen, bloquean las coanas y el niño no puede respirar por la nariz, sino respira con la boca abierta y ronca y tiene infecciones en el oído frecuentemente porque se le tapa también el orificio de la trompa. Entonces hay que operarlo, ¿verdad? ¿Qué hacen? Le quitan todo este tejido que está muy crecido. Esas son las adenoides o amígdala faringe. Vean los cordones laterales allá, de lo que yo les decía, son como, ¿dónde están? En la pared posterior de la faringe. Vean, ahí son todos los cordones laterales. Bueno, y por último, hablemos de la laringe. ¿Qué viene siendo la laringe? Hagamos una definición también. Aló, hablemos de la laringe también. Hola, hola. Hola. Hola, hola. Bueno, la laringe. Decimos que la laringe es un armazón cartilaginoso de músculos, membranas y mucosas y ligamentos. Un armazón cartilaginoso compuesto también por membranas, músculos y una mucosa que se encuentra encima de la tráquea y delante de la faringe. Vamos a acomodar lo que es la laringe. Es un armazón cartilaginoso que tiene también membranas, ligamentos, músculos y mucosa ubicado encima de la tráquea y delante de la faringe. Eso es la laringe. Hace parte de la vía respiratoria y es el aparato de la fonación, para completarlo. Eso es la laringe. Lo ubicamos en el triángulo anterior del cuello, ¿verdad? Internamente tiene un par de cuerdas vocales, las superiores, las falsas, y las inferiores, las verdaderas. Eso es la laringe, en resumen. La laringe está compuesta por 11 piezas de cartílago, 4 cartílagos pares y 3 impares. Por acá todavía estamos con la faringe. Ya se movimos. Pregunta del examen: ¿quién forma el anillo de Waldeyer? Esa es la laringe. Tienen 3 cartílagos impares, que son el cartílago cricoides, el cartílago tiroides y la epiglotis. Esos son los cartílagos impares, ¿verdad? De abajo hacia arriba, cricoides, el que forma la manzana de Adán, el grandote, se llama cartílago tiroides. El que parece una cucharita que está encima se llama la epiglotis. Esos son los 3 impares. Y los 4 cartílagos pares son los cartílagos cuneiformes, los cartílagos corniculados, los sesamoideos anteriores y los aritenoides. Repetimos: 2 aritenoides, 2 corniculados, 2 cuneiformes y 2 sesamoideos anteriores. Esos son los 11 piezas de cartílago que tiene la laringe. Hay unos cartílagos accesorios que son importantes. E internamente tiene 2 cuerdas vocales: la superior, la falsa; la inferior, la verdadera. El espacio por donde entra el aire en la línea media que está entre las cuerdas vocales verdaderas se llama la glotis. La glotis es la abertura por donde entra el aire. Esa glotis, cuando las cuerdas vibran, pues se abre y se cierra un poco. Glotis.
Y el cartílago está encima de la glotis, pues obviamente es la epiglotis. Dime. Pues el hombre, la testosterona tiene un efecto sobre el cartílago que lo hace más prominente y la cuerda del hombre es más gruesa, la voz es más grave y todo lo demás, características, digamos, morfológicas, anatómicas. Es responsable de eso la testosterona, que es la que le da a uno más masa muscular, le da engrosamiento de las cuerdas, le da el vello facial, todas esas cosas son efectos de la testosterona. Los estrógenos no tienen tanto efecto, de la mujer tiene un cartílago menos desarrollado por ese lado y una voz más sensual, más bonita que la de los hombres. Bueno, ahí está la laringe, situada delante de la faringe y encima de la tráquea, que es un armazón cartilaginoso de músculo, de ligamento, de membrana y de mucosa, que está encima de la tráquea y delante de la faringe. El esqueleto cartilaginoso, aquí están, son 11 cartílagos, los 3 primeros son los impares, cricoides, tiroides y epiglotis, y los que están abajo son los pares, 2 aritenoides, 2 corniculados, 2 cuneiformes y 2 sesaminoides anteriores. Bueno, entre la laringe y los órganos vecinos hay muchos espacios, ¿de acuerdo? Véanlo ahí. Entonces esos espacios los llenan unas membranas para que el aire no se salga, ¿verdad? Y no, el aire se nos vaya por aquí y nos diseque los músculos. Entonces hay unas membranas especiales que obturan esos espacios que quedan entre la laringe y los elementos vecinos. Por ejemplo, entre la laringe, entre el cartílago tiroides y el hueso ioides, hay una membrana, miren cómo se llama, membrana tiroioidea. El aire entra por ahí, pues si tuviera ese hueco, pues el aire cogiera como por los músculos y bueno, sería un desastre. Hay un hueco entre el cartílago tiroides y el cartílago cricoide. ¿Cómo se llama esa membrana? Membrana cricotiroidea, ¿verdad? Vamos con la siguiente membrana. Hay una membrana entre el hueso ioides y la epiglotis. ¿Cómo se llama esa membrana? Membrana ioepiglótica. Membrana ioepiglótica. Y hay una entre el cartílago cricoides y la tráquea, membrana cricotraqueal. En conclusión, las membranas que hacen parte de la laringe son, vamos a enumerarlas nuevamente, la ioepiglótica, la tiroioidea, la cricotiroidea y la cricotraqueal. ¿Cuántas membranas tiene la laringe? ¿Cuántas son? Ioepiglótica, tiroioidea, cricotiroidea y cricotraqueal. 4 membranas. La función es obturar los espacios que están entre la laringe y entre sus cartílagos y la laringe y los órganos vecinos. Describamos los cartílagos. Ubiquen el epiglotis en la parte superior de la laringe, ¿verdad? Tiene un vértice que está en el ángulo del cartílago tiroides y una base que va hacia atrás, ¿verdad? Cuando nosotros tragamos, el epiglotis asegura la glotis para que no pase el alimento por ahí. Digamos que esa sería la función de ese cartílago que tiene forma de cucharita, con una base ancha y un vértice. El cartílago tiroides tiene 2 láminas de cartílago, ¿no? Gruesas, y un ángulo anterior que se llama la manzana de Adán. Veanlo aquí. Esas son las 2 láminas del cartílago tiroides y el ángulo anterior es la manzana de Adán. Arriba tiene una escotadura superior y a los costados tiene unas astas mayores. Lo mismo que debajo tiene una escotadura inferior y a los lados unas astas menores. Eso es básicamente el cartílago tiroides. El cartílago cricoides es facilito, es un anillo que está encima de la tráquea y debajo del cartílago tiroides, ¿verdad? Ese anillo tiene una base anterior más ancha y un arco posterior. Separado de la tráquea por la membrana cricotraqueal y separado del cartílago tiroides por la membrana cricotiroidea. Vean los cartílagos aritenoides. Los cartílagos aritenoides están ubicados en la parte posterior del cartílago cricoides. La parte posterior del cartílago cricoides se llama placa cricoidea. Vean los 2 aritenoides. Están montados en la parte superior de la placa cricoidea. Tienen forma de una pirámide triangular, ¿verdad? Tienen una apófisis muscular y una apófisis vocal donde se inserta la cuerda vocal. Esos son los aritenoides. En el vértice de los aritenoides tenemos unos cachitos ahí de cartílago que se llaman corniculados. Está en el vértice de los aritenoides. Vean la cuerda vocal insertándose en la apófisis vocal del cartílago aritenoide.
Aquí está la cuerda vocal falsa, la de arriba. La cuerda vocal verdadera es la cuerda vocal inferior. Los cartílagos sesamoideos anteriores, dice que son 3 nodos, pero digamos normalmente son 2. Están en la parte anterior de los ligamentos vocales. Estos cositos pequeñitos que hay aquí, vean. Bueno, y hay unos más chiquititos que son los cuneiformes, que esos sí son más difíciles de ver. O de Reisberg. Y miren dónde nos ubican: repliegue ariteno epiglótico. Bueno, eso ya no los van a ver nunca, ¿no? Es muy difícil, tiene que ser un cadáver muy fresco y eso para poder ver eso. Pero por lo menos lo más importante sí los ubicamos. Entonces ustedes identifican en una lámina de esta, ¿no? La epiglotis, el hueso hyoide, la membrana tiroidea, el cartílago tiroides, la manzana de Adán, el cartílago cricoide, la membrana cricotiroidea, la membrana cricotraqueal y la tráquea. Por dentro, los aritenoides, los corniculados y lo que está en el extremo anterior de las cuerdas vocales son los cuneiformes. Los sesamoideos anteriores ya sí son más jodidos de ubicar. Bueno, no voy a echarle tanta carreta. Ese cartílago, ¿cuál es? El tiroides. Vienen las astas mayores, la escotadura superior y las astas menores abajo, ¿no? Y en la manzana de Adán, en la saliente, el ángulo anterior se llama la manzana de Adán. Ese es el cartílago cricoide, que es un anillo. La parte posterior es más ancha, placa cricoidea, la parte anterior se llama arco. Los cartílagos aritenoides, veanlos aquí, descansan sobre la placa cricoidea y en su vértice están los cartílagos corniculados. Entonces, ya que nos queda claro, y nos quedan los cuneiformes que están en la parte anterior de los ligamentos vocales o de las cuerdas vocales, y los otros quedan en los repliegues aritenoepiglóticos. Ya eso es más complicado. Miren el epiglótico como es una base y un vértice. Y las membranas las repasamos: bioepiglótica, tiroidea, cricotiroidea y cricotraqueal. Entonces miren lo que dice ahí: el ván laríngeo superior atraviesa la membrana tiroidea y el inferior lo hace en la membrana cricotiroidea. Ahí nos vuelven a mostrar para que identifiquemos, ¿no?, cuáles son los cartílagos tiroides, epiglotis, cricoides. Y en la lateral para que identifiquemos los aritenoides, los corniculados y los cuneiformes, digámoslo así. Y la epiglotis que está arriba. Las 2 cuerdas vocales, ¿cuáles son las falsas? Las de arriba. Okay. Y el espacio que queda entre las 2 cuerdas vocales, el orificio por donde entra el aire, ¿cómo se llama? ¿La qué? La glotis. Cuando a una persona le ponen una penicilina que es alérgica, se le inflaman estas cuerdas vocales. Estas cuerdas literalmente se ponen así de gruesas y se pegan una con la otra y la persona muere por asfixia si no le hacen una traqueostomía de urgencia o le colocan una aguja gruesa ahí en la membrana cricotiroidea. En la ambulancia uno debe tener eso y uno le coloca eso ahí al paciente, le pone su esteroide, pero si no le hacen nada, en 20 minutos que llega a una clínica llegó muerto, porque la anafilaxis lo primero que hace es un edema de la glotis, y el edema literalmente las 2 cuerdas se pegan así, se inflaman tanto que no dejan pasar el aire. El edema de glotis es una cuestión severa. Por eso penicilina hay que ponerla en una clínica. En la casa nunca ponga usted que hacer pruebas ni nada de eso. No, eso mándela a poner una ampolla en la urgencia. Bueno. Si coge un poquito de antibiótico y entonces lo diluye y se lo pone ahí en la casa, eso es fatal. No hagan eso nunca. Porque es que tal que salga alérgico. Bueno, los músculos de la laringe se dividen en estos 3 grupos. Los músculos de la laringe son los que permiten que nosotros que muevan las cuerdas vocales y que podamos hablar, ¿de acuerdo? Hay un músculo que pone tensas las cuerdas vocales, es el músculo tensor y es uno solo, el músculo cricotiroideo. Hay un músculo dilatador, vamos a ponerle este nombre, pongan este nombre, abductor. Dilatador o abductor, que las abren. Es un solo músculo que es par, cricoaritenoideo posterior. Ya nos aprendimos esto. Los constrictores son los demás músculos. ¿Qué se llama? Mira los nombres que tienen: cricoaritenoideo lateral, tiroaritenoideo inferior y superior y ariaritenoideo. Y entonces nos aprendemos los 2 primeros. ¿Cuál la pone tenso? El cricotiroideo. ¿Cuál las abre? Le hace dilatación. El cricoaritenoideo posterior. Los otros, que tienen varios nombrecitos con nombres de cartílago, son aductores o constrictores. Pongámosle también, en vez de constrictores, colocamos músculos aductores o que cierran las cuerdas vocales.
¿verdad? Ya ustedes saben que estos dos nos los aprendemos. Estos de acá tienen difícil, vienen nombres compuestos que de pronto no, pero si no sabemos cuál es constrictor y cuál es dilatador y cuál es tensor, pues los demás ya sabemos que. Yo les pregunto en el examen, ¿el músculo aritenoideo es el tensor de la cuerda vocal? Y pues ustedes saben que eso es falso, ¿no? Estos dos, por lo pronto, uno se aprende estos dos, los demás no se los tiene que aprender, pero sí saber que son constrictores. Ahí nos muestran una imagen de la laringe. Bueno, entre la cuerda vocal superior y la inferior hay una cavidad a la derecha y a la izquierda, ¿no? Esto se llama ventrículo laríngeo, el espacio que está entre la cuerda vocal superior y la inferior. Uno a cada lado, son dos ventrículos laringeos. ¿De acuerdo? Y el espacio medio entre las dos cuerdas vocales verdaderas, ¿cómo se llama? Dijimos, la glotis, por donde pasa el aire. Entonces no confundamos esto, ¿no? Los espacios laterales que están entre la cuerda vocal superior e inferior, eso es ventrículo laríngeo, pero el espacio medio que está en las cuerdas vocales verdaderas es la glotis, por donde pasa el aire. Entonces, los que vayan a estudiar esta parte son otorrinolaringólogos. Vean cómo se ve el ventrículo laríngeo. Miren la cuerda vocal superior y la inferior. Ese hueco que hay ahí es el ventrículo laríngeo o de Morgagni. Mientras que este huequito que hay aquí es la glotis. Está en la línea media. Es impar. Bueno, entonces configuración interna. ¿Qué hay en la parte interna de la laringe? En las cuerdas vocales ya sabemos que son dos repliegues, el superior, falsa, la inferior verdadera, ya sabemos que es el ventrículo laríngeo, y ya sabemos que es la glotis. Eso es la configuración interna. Entonces en otorrino se habla de un piso supraglótico, lo que está encima de la cuerda, un espacio interglótico, lo que queda entre las dos cuerdas, lo que queda debajo de la cuerda hacia la tráquea es el espacio infraglótico. Ya eso ya es un detalle, ¿no? Una espina de pescado se la sacaron allá en el espacio infraglótico y ya lo describirá cómo fue el asunto, ¿verdad? Ya repasamos, ahí vemos los músculos de la laringe y de la musculatura. El cartílago, el rojo, la epiglotis, los verdecitos, los aritenoides, los que están encima, los corniculados, y ese que se ve salmón abajo, el cricoides, la placa cricoidea. Bueno, seguimos identificando dos cosas. Esta es la parte interna. ¿Estas cuáles son? ¿Qué cuerdas son estas? Y estas, estos huecos, los ventrículos. ¿Y este espacio? La glotis. Perfecto, eso es lo que tenemos que saber que hay dentro de la laringe. Ya los demás son detallitos, ¿no? La inervación de los músculos de la laringe, aquí dice que proviene del nervio laríngeo superior y el laríngeo inferior. El nervio vago inerva esos músculos de la laringe, ¿verdad? El cricotiroideo lo inerva el laríngeo superior específicamente. Recuerden que el recurrente es el laríngeo inferior, ¿verdad? Que desciende, hay uno que desciende pues, hasta el callado de la aorta y después sube. Y hay otro que desciende por el tronco brachiocefálico. Asciende, perdón. Vean las cuerdas en abducción. ¿Quién abre las cuerdas vocales? ¿Qué músculo? El cricoaritenoideo posterior. Lo cierra nosotros, ¿no? Aritenoideo, cricoaritenoideo lateral y superior. Hay como varios. ¿Quién la pone tensa? El cricotiroideo. La pone tensa el cricotiroideo. ¿Quién las abre? Cricoaritenoideo posterior. Los demás la cierran, allá como está allá, hacen aducción. Bueno, eso es básicamente la laringe. Y esos son detalles, como dar un seminario en otorrino, donde estén allá. Ya lo que les acabo de decir, digamos, es lo básicamente. Porque hablaba de los laringios. Miren una laringoscopia. Que dice, diga, y el paciente lo pone a hacer eso. Y él examina. Y él describe los lazos. Si usted va a una cita de otorrino y no le hacen esos exámenes del oído, le miran las cuerdas, le miran la faringe, pues prácticamente la idea es que le hagan a uno el examen completo. Ese es un lazo que hizo, pues de pronto me lo prestó la hija mía que es otorrino. Bueno, ya esto ya nada más lo que les dije ya de la irrigación. La irrigación de la faringe, pues las arterias faringes, yo no voy a eso lo vieron el semestre pasado.
Y esto sería en cuello, que ya la próxima clase, que es la misma opción que pasaba. Entonces aquí hace un resumen de todo lo que yo les dije. Conclusión. Yo les dije, es un esqueleto. Aquí miren lo que pone ahí, que es un tubo. La laringe es un tubo músculo cartilaginoso. Pues una palabra, será un tubo eso de ese armazón aquí. Entonces aquí puso un armazón. Bueno. Miren lo que dice, 9 cartílagos, no son 9 cartílagos. ¿Cuántos cartílagos son? 11, 4 pares y 3 impares. Bueno. La epiglotis tiene forma de lengüeta. Ahí está una laringoscopia. Miren, ahí hay un nódulo en la cuerda vocal. Los profesores, por ejemplo, aquí cada año tienen que hacerse ese estudio, pues, porque utilizar la voz repetidamente aparecen nódulos que a veces se malinizan. Miren, en aducción la primera, la segunda está en abducción. Las cuerdas vocales inferiores son nacaradas, las superiores se ven así, ¿no? Vean aquí esto. Un pliegue mucoso, le llaman algunos banda ventricular, le dicen algunos a eso. A la cuerda vocal superior también le llaman la banda ventricular. Esa es una laringotomía de un paciente con cáncer. La intubación, pues eso lo van en anestesia. Bueno, ahí tienen una técnica de intubación, eso se lo enseñan en cuidados básicos, el ATLS y el ABS tienen que hacer esos cursos. Bueno, ya esto no es de la clase, eso se vino ahí. De pronto en anestesia sí le ponen ese seminario. Eso no hace parte de la clase. Bueno, preguntas del vía respiratoria superior. Pueden saber cuáles son sus funciones, quién la conforma y cuáles son los elementos anatómicos más importantes que tiene las partes de la vía respiratoria superior. Recuerden, en medicina, en la próxima clase hoy